Este hecho muestra una paradoja, yo diría, porque el día de hoy buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra. Expropiación express le llaman. Un artículo que ni siquiera fue presentado al debate en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue ocultado para que no se debatiera, pero que permite la legislación aún vigente, leyes numerosas que se han a través casi de un siglo expedido para intentar que el campesinado pueda llegar a acceder a la tierra. La Constitución Nacional ordena el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios y acaba de aprobarse una reforma constitucional también que habla de los derechos del campesinado de Colombia. A pesar de todas esas leyes que se remontan, no vamos a hacer la historia, pero quizás la más importante en el pasado es la reforma constitucional del 1936, que puso en la constitución del entonces que la tierra tiene una función social, es decir, que la tierra sirve es para cultivarla, no para tenerla sin cultivos. Y ese avance, que simplemente era parte de la modernidad, en todo el mundo se ha dicho lo mismo, así es en Estados Unidos, así es en Francia, así es en Rusia, así es en China, y así es en el Japón, y así es en Corea, y así es en el oriente de Europa y en el occidente, y así es en el Canadá. Pero aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacer cumplir esa función social. Si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra, o incluso, decía nuestra legislación, y dice, se expropia. Nosotros no queremos hacer eso. Pero mientras la prensa hoy se llena con los voceros, con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva acusándonos, miren lo que pasó aquí, que quedó medio oculto, de lo cual no se han sacado las lecciones históricas. Y es que aquí si nadie se preguntó si los campesinos y campesinas y familias que vivían en este punto tenían seguridad jurídica sobre su tierra. Si se les podía garantizar el que la tierra que ya tenían pudiera seguir siendo de ellos y de ellas. No, lo que aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado con la tierra en Colombia. Despojaron el campesinado asesinando y regando esta tierra de sangre. Y ahí sí no hay escándalo, pues. Eso sí, no importa. ¿Qué pasó con la tierra de la gente de aquí? Después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro. Hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados y que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra. Una maquinaria que no solamente ocurrió aquí, ni solo en los Montes de María, sino en todo el Caribe colombiano, sobre millones de hectáreas, sobre millones de personas, millones de gente humilde a la que sacaron a punta de sangre y de masacre para acaparar la tierra. En eso no hay escándalo, en eso no aparece entonces la discusión pública.
¿Quiénes se quedaron con la tierra? Poco a poco, a través de los años, de las luchas, de los esfuerzos, de los miedos, de las valentías de muchas mujeres, de muchos hombres, de jóvenes que no se dejaron acallar, de dirigentes, porque a mí me tocó hacer el debate de las masacres de los Montes de María en el Congreso de la República y descubrir que quienes ordenaban los asesinatos, como en el caso de Macayepo, no lejos de aquí, eran senadores de la República. Aún están presos. Aún están presos. Votaban las leyes por la mañana y por las noches llegaban a hacer las listas de los que iban a asesinar después. La triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente. He puesto como horizonte la reconciliación, un acuerdo nacional, he dicho, pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan. Un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde entonces se pone a implorar limosna, no. Acá se necesita la indemnización, la reparación. Aquí tiene que haber otra actitud. Miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre del Salado. Entonces la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del Colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Y hubo algún, igual que hoy nos acusan de expropiadores, alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso, de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales, ¿acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos? ¿Esa expropiación sí no vale? Bueno, pasaron los años y los procesos judiciales, 22 acabo de escuchar, hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos y campesinas. Hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra. ¿Cuándo fue la masacre del Salado? Año 2000, hace 23 años. Mi amigo Samuel ya está en una clínica. ¿Cuántas campesinas y cuántos campesinos han muerto entre tanto? ¿Cómo yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que de la vida de la víctima? ¿Cómo se puede decir que en Colombia hay justicia entonces cuando es expedida la sentencia? Pasan 10 años. Por ejemplo, en una gaveta de una de las oficinas de la entidad que usted hoy dirige, y el director de esa oficina, el director de la entidad y el presidente de la República no hacen
a pesar de que la sentencia está expedida, que se le devuelva la tierra al campesino. Es más injusto el presidente de la República que por omisión, por pereza o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado, se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra, una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina, debe devolvérsela a la humilde familia campesina. Pero ahí no tenemos, ahí sí, no aparece la ancha prensa denunciando el hecho, el crimen. Y entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las gavetas de los funcionarios públicos, porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas. ¿Qué diferencia cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia, con los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre, a la penuria y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución? Es un país de injusticias. Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, por el enorme acumulado de codicias que, por ejemplo, en una empresa como Argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. ¿Qué perdía Argos por entregar las tierras hace 10 años? De buena voluntad, sin presión. Se equivocó, a lo mejor pensó de buena fe, como dicen ahora, que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla. Pero apenas se dio cuenta, apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, porque estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra. Era como si le quitaran 3 pelos a un gato, como dicen ahora. La codicia lo impidió. Lo que impidió fue un enorme egoísmo social. ¿Cómo vamos a devolver esas tierras allá a esos campesinos de Alpargata, costeños y caribeños? A esas campesinas que bailan las gaitas y los porros. ¿Les parecía que eso era humillarse? ¿Les parecía que el pueblo debía mantenerse como antaño los esclavos y los siervos? Así no se puede hacer la paz. Esto que ha pasado aquí, desde lo más horrible y terrorífico, hasta estos episodios donde las sentencias judiciales duran guardadas una década y se muere el campesino y no llega la sentencia, que ya está expedida. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación, para que no vuelva a ocurrir. Y le solicito a los jueces de tierras ahora, que se llaman a la jurisdicción agraria, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto, yo soy el responsable de eso.
que tenemos que multiplicarlo por 10, por 50 el número de jueces, hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana. Porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz. La justicia es la antesala de la paz, igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia. Así que un camino de paz se abre es a través de la justicia. Hoy aquí vemos lo que pasó con un grupo privado. Ahora, después de 22 sentencias en contra, de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos, caros, carísimos, y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes, entonces sí, como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa, nos regalan una tierra, nos donan, pero no las de las 22 sentencias. Y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra. ¿Cuándo terminará de haber justicia en los Montes de María? Yo me pregunto. ¿Qué pasará por los lados de Bacayepo y de Chalán? ¿Qué pasará por los lados de Ovejas y de Zambrano? ¿Qué pasará por Chengue? En Ovejas, que yo dormía allá en Flor del Monte, recuerdo yo. Y que después fue también arrasada por masacres posteriormente. A nosotros nos corresponde entonces hacer una propuesta. No es el problema si nos acusan de expropiación express. Yo quiero es rapidez para entregar la tierra. No es que tengamos entonces que coger el pasado y vengarnos de quienes cometieron estos crímenes, aunque debe haber procesos judiciales, aunque debe haber memoria, no se puede olvidar lo que pasó, aunque tiene que haber verdad, saber quiénes dieron las órdenes, qué pasó con los desaparecidos, las desaparecidas, por qué lo hicieron. Pero tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas, y en parte este pequeño lo ejerce un presidente, el actual, lo ejerce un gobierno que ojalá no se deje corromper, que pueda mirar de frente a los ojos de la gente del pueblo y ponerse a su servicio y hacer hasta lo imposible porque la justicia sea en Colombia. Pero tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, 3 generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino para eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace 2 siglos. No podemos construirnos como nación así. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de paz. Y eso es a través de dialogar entre nosotros. Los únicos que realmente podemos dialogar entre las especies vivas de esta tierra, y quizás las únicas especies vivas, quién sabe en cuántos millones de kilómetros, años luz a la redonda, somos nosotros. Somos lo máximo de la vida, el pensamiento, la inteligencia, la razón. Si no usamos la razón para poder convivir y tener momentos de felicidad y una existencia plena, y no derramar la sangre entre nosotros mismos, si no usamos la palabra, el diálogo, entonces ¿qué será del destino de Colombia? Ha llegado el momento de hablar.
Pero tiene que entenderse cómo es ese hablar, cómo es ese diálogo. Los señores del jet privado, acostumbrados quizás a que los políticos llegan a pedirles plata y que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida, porque es el gran rico del país. Acostumbrados quizás a que la historia de Colombia condenó a los pueblos indígenas a la servidumbre y a los pueblos mestizos a la ignorancia porque no entregaron la educación, y a los pueblos negros a la esclavitud, acostumbrados a usar el látigo y la cadena y el cepo. Quizás aún no pueden entender que hablar consiste en hablar entre iguales, consiste en dejar la codicia a un lado, consiste en reconocer que tenemos una de las sociedades más desiguales de la tierra y que esa es la causa de nuestros principales males, del narcotráfico, de la violencia, del déficit de democracia, de la degradación humana que lleva incluso a que las familias entren en violencia interna, ya que algunos individuos, muchos desgraciadamente, golpeen y violen a sus hijos. Es la degradación de una sociedad que en medio de tanta sangre y de tanto terror no encuentra un camino para construirse en dignidad. Hablar significa mirar a los ojos al pueblo, abrir los caminos de unas reformas. Claro que nosotros hablamos de reforma agraria. ¿En qué país del mundo desarrollado la tierra fértil no tiene una sola mata de yuca sembrada? Y todo el Caribe es una tierra en donde apenas sí se pasean unas vacas flacas, yo diría que gordas. Pero en los pueblos sí que hay niños flacos, muriendo incluso como en La Guajira de sed y de hambre. No puede, eso no se llama modernidad, eso no existe en el mundo, eso es una herencia anacrónica, atrasada, que no nos permite industrializarnos, que no nos permite vivir del trabajo, y el trabajo es la base de la riqueza de una sociedad, que no nos permite que las niñas campesinas puedan ir a las universidades a estudiar medicina y los niños matemáticas o poemas o pintura o lo que sea, que nos permite el saber y el desarrollo como una sociedad. Es la hora que la codicia abandone el corazón y la lengua de quienes han dominado el país. Aquí el ejemplo del Grupo Argos de pronto sirve en positivo. Claro, ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos. Ahora entregan un predio en donación. Pues que sea el comienzo de un mensaje, no solamente del Grupo Argos, sino del gran capital en Colombia, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios que se creen dueños del Estado. Es el momento de hablar con el pueblo, de los tenedores de las tierras por miles de hectáreas sin cultivar una mata de yuca siquiera. No se asusten de este gobierno quiere hablar, pero de tú a tú, porque al mismo tiempo que hay que dejar la codicia, ha llegado también un tiempo en donde hay que construir la justicia, la verdad, la reconciliación. Por tanto, los pueblos se reconcilian sobre la base de la justicia, la verdad, y eso es lo que permite la paz. El gobierno está dispuesto, y yo espero que las gentes que votaron por nosotros también, y espero que las gentes que no votaron por nosotros también, porque es el momento y este gobierno es la oportunidad histórica, en mi opinión, de encontrar el sendero real de la reconciliación nacional y de la paz para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Y así agradecemos a todos los asistentes
por acompañarnos en este evento. La reforma agraria en Colombia es una realidad con el gobierno del cambio.